Saludos a toda la comunidad de Trabajar desde Casa. Bienvenidos a un vídeo más. Si tuviera que definir a la situación económica actual, sin duda sería como la tormenta perfecta. Por un lado, la demanda de muchos bienes y servicios en muchos países está aumentando de manera exponencial y por otro lado, la oferta de esos bienes y servicios se está reduciendo cada vez más por culpa de diversos factores. ¿Y qué sucede cuando la demanda excede con creces a la oferta? En otras palabras, ¿qué sucede cuando hay mucha demanda de algo y ese algo escasea? Muy simple, subidas de precios, encarecimiento de la vida, inflación. Y la clave aquí es que no son productos sin importancia, no son productos frívolos. Estamos hablando de productos de primera necesidad, componentes vitales necesarios para el buen funcionamiento de nuestra sociedad. Sin duda, un vídeo vital para tener una visión de conjunto de todo lo que está sucediendo y sobre todo una hoja de ruta para sacar beneficio económico de la situación actual. Y para acceder al contenido, tan solo te pido like, que te suscribas al canal si todavía no lo has hecho y que compartas este vídeo en tus redes sociales, sobre todo con un amigo que tenga tantas ganas de prosperar como tú. ¿Estás preparado? ¡Vamos a por ello! Escucha atentamente. Vamos a ver 5 elementos clave que escasean junto con diferentes ideas de inversión. Sin duda, una situación única que se da muy pocas veces en la vida. Todo un cisne negro. Y para que puedas hacer tus pruebas en bolsa sin arriesgar tu dinero, una buena opción es una cuenta demo, ya que simular operaciones en bolsa te ayuda a adquirir toda la experiencia y toda la sabiduría que necesitas antes de operar con dinero real. En activofinanciero.com/broker-online tienes una selección de brokers, todos con cuenta demo gratuita e ilimitada. Te dejo el enlace en la descripción de este vídeo. Ahora sí, vamos con el primer punto. El primer punto, y sin duda uno de los más importantes, es la escasez de semiconductores. Los chips semiconductores son elementos electrónicos vitales para la fabricación de todo tipo de productos, desde un smartphone, pasando por una videoconsola hasta un coche. Pues bien, este componente tan básico, tan vital, está escaseando a nivel mundial. Y el problema es bastante grave, ya que empresas como General Motors han parado la producción de coches en varias ocasiones por la escasez de este valioso componente. Y la pregunta del millón, ¿por qué hay escasez de chips a nivel mundial? El primer punto, aunque no te lo creas, es el agua. Para fabricar chips, el agua es vital. Una fábrica de semiconductores utiliza entre 8 y 14 millones de litros de agua por día. Y en Taiwán, uno de los productores de semiconductores más importantes del mundo, han sufrido la peor sequía en 50 años. En otras palabras, se quedaron sin agua para las fábricas. Es más, destinaron parte del agua para el cultivo para cedérsela a las fábricas y que pudieran fabricar chips. Por otro lado, energía. La sequía trae consigo altas temperaturas y, por consiguiente, elevados consumos de electricidad. Y esto ha provocado picos en el consumo energético, desencadenando numerosos apagones en todo Taiwán. Y como te puedes imaginar, estos cortes intermitentes de suministro eléctrico no ayudan para nada a la producción de chips. Como no, por supuesto, la emergencia sanitaria que vivimos actualmente. En Taiwán y Corea del Sur se concentra el 80% de la fabricación de chips a nivel mundial. Y el virus, como te puedes imaginar, ha frenado mucho la producción de semiconductores. Y llegados a este punto, la pregunta es obvia. ¿En qué puede desembocar toda esta situación, esta escasez de semiconductores? Muy sencillo. Si los chips se utilizan para fabricar gran parte de la tecnología que nos rodea, una mayor demanda con una menor oferta va a producir subidas en los precios tanto de los chips como del producto final. Y esta situación, como te puedes imaginar, puede contribuir a un aumento de la inflación. Es muy sencillo de entender. Si un componente sube de manera brusca, el producto final también aumenta de precio. ¿Y cómo podemos aprovechar esta escasez de chips a nivel mundial? Muy sencillo, invirtiendo en empresas relacionadas con semiconductores. Algunas ideas pueden ser Taiwan Semiconductor, cotiza en la bolsa de Taiwán y en la bolsa de Nueva York con el símbolo TSM. Se trata de la primera empresa del mundo dedicada exclusivamente a la fabricación de semiconductores. Otra idea es Applied Materials. Se trata de una corporación estadounidense que suministra equipos y software para la fabricación de chips semiconductores y cotiza en el Nasdaq con el símbolo
AMAT. Y otra opción también es invertir en un fondo de inversión cotizado, un ETF, donde diversificas tu posición en muchas empresas dentro del sector de los semiconductores. Algunas ideas, porque hay varios ETFs, es el eShares Semiconductor ETF, el símbolo es SOXX y se trata de un fondo de inversión cotizado con exposición a más de 30 empresas del sector. Te las dejo un segundo en pantalla para que también tengas más ideas si quieres invertir en empresas de semiconductores. Como también otra idea de inversión indirecta, aprovechando esta escasez de chips, son los coches usados, ya que esta escasez de semiconductores ha frenado la producción de coches nuevos en muchos países y en ocasiones los plazos de entrega se alargan bastante, como también aumento del precio de los coches nuevos. Por ejemplo, Hertz, la empresa de alquiler de coches, la cual se recupera poco a poco, ha tenido que recurrir a coches de segunda mano para rearmar su flota de coches de alquiler. Un par de ideas de inversión serían, por ejemplo, CarMax y AutoNation, dos de las empresas de coches de segunda mano más potentes de Estados Unidos. Bien, ¿y cuándo volveremos a la normalidad? ¿Cuándo volveremos a tener un suministro normal de semiconductores? Pues bien, muchos países, muchas zonas ya hablan de aumentar la oferta de chips en el mercado. Nuestros dirigentes se han dado cuenta que concentrar la fabricación de un elemento tan valioso en solo 2 países es muy peligroso. Por tanto, se están haciendo inversiones de capital privado y capital público para poner en marcha fábricas de semiconductores, tanto en Europa como en Estados Unidos y en otros países, claro está. El problema es que poner en marcha una fábrica de chips puede llegar a tardar hasta 2 años. Por tanto, esta situación puede tardar varios meses o varios años en volver a la normalidad. Todavía queda mucha escasez por delante. Continuamos. El siguiente elemento vital que escasea en muchos países del mundo es la mano de obra, los trabajadores, y de todos los niveles y en todos los sectores. Y creedme si os digo que esto es un problema importante, ya que si las empresas no encuentran trabajadores, se verán obligadas a competir entre ellas, subiendo salarios y recalentando el mercado laboral. Y esto conlleva más gastos y, como te puedes imaginar, repercute en el precio final del producto o del servicio. En otras palabras, subidas de precios, encarecimiento del coste de la vida, inflación. Si me cuesta más dinero un trabajador para cocinar una hamburguesa, dicha hamburguesa te costará más cara a ti, que eres el consumidor. Grandes empresas como Dunkin' Donuts, Starbucks o McDonald's están luchando para encontrar trabajadores, no encuentran mano de obra. ¿Y por qué sucede esto? ¿Por qué muchas empresas no encuentran trabajadores? Uno de los principales motivos en el caso de Estados Unidos son los beneficios tan generosos que está concediendo la administración Biden a las personas sin empleo. Es que se está dando la paradoja que muchos trabajadores ganan más dinero con los subsidios por desempleo que por el salario generado por un trabajo. Y como te puedes imaginar, estas personas, hasta que no se agote por completo el subsidio, no van a incorporarse al mercado laboral. Otro motivo por el cual muchos países no encuentran trabajadores es por el miedo al virus. Muchos trabajos de atención al público, de contacto directo con el cliente, no encuentran trabajadores por miedo a contagios. Este es un factor importante. Y también influyen factores políticos, como es el caso de Reino Unido, donde la mezcla del Brexit, la salida de Reino Unido de la Unión Europea, más la emergencia sanitaria, ha creado un sinfín de puestos vacantes en muchas empresas, ya que muchos inmigrantes han regresado a sus países de origen todos a la vez. Y a esto hay que sumar que la emergencia sanitaria ha parado muchos sectores, enviando trabajadores a casa para frenar el virus. Conclusión, a muchas empresas les cuesta encontrar trabajadores en Reino Unido. Y se trata de una situación seria, ya que puede desembocar incluso en escasez de alimentos, ya que el sector alimentario carece de suficiente mano de obra y de transportistas. Algunas personas ya avisan de estantes vacíos en supermercados de Reino Unido. Y la pregunta del millón, ¿en qué empresas podemos invertir para aprovechar esta escasez de trabajadores? Muy sencillo, empresas de contratación. La idea es la siguiente: ante la escasez de mano de obra, si las empresas quieren contratar a nuevo personal con rapidez y con garantías, no van a tener más remedio que recurrir a intermediarios, a agencias de empleo. Un ejemplo es la empresa TrueBlue, que cotiza en la bolsa de Nueva York con el símbolo TBI, y como puedes comprobar en el gráfico, la empresa se ha revalorizado más de un 150% los últimos meses. Otra empresa también dentro del sector de la contratación se trata de Manpower Group. Cotiza en la bolsa de Nueva York con el símbolo MAN, y estos últimos meses ha tenido una revalorización de más del 160% y una rentabilidad por dividendo del 2%. Y otra idea de inversión es
Robert Half International, que cotiza en la bolsa de Nueva York con el símbolo RHI. Actualmente reparte un dividendo del 1,6% y se encuentra en máximos históricos, como podéis comprobar en el gráfico. ¿Y cuándo se solucionará toda esta escasez de trabajadores en algunos países? Se espera que a medida que se vayan agotando los subsidios, se vayan agotando los ahorros de las personas y la emergencia sanitaria esté más controlada, el panorama laboral se normalizará poco a poco. Y por la parte negativa, una mutación, un empeoramiento de la emergencia sanitaria o alargar los subsidios por desempleo más de la cuenta pueden empeorar la situación. Esto hay que tenerlo muy presente. Bien, el siguiente punto se trata del cobre, y es que literalmente el mundo se queda sin este metal clave. Según Bank of America, los inventarios de cobre se encuentran en mínimos no vistos desde hace 15 años. El cobre es un metal de suma importancia en nuestra vida diaria, ya que se caracteriza por ser uno de los mejores conductores de electricidad que existen en la actualidad. Por tanto, podríamos decir que es un metal de primera necesidad. Se utiliza para fabricar elementos eléctricos, cables y componentes electrónicos, como también coches, trenes y motores, por ejemplo. El cobre es un metal de primera necesidad para la humanidad. Es más, el cobre podría convertirse en uno de los metales con más demanda en el futuro, y es que algunos expertos lo están empezando a denominar como el nuevo petróleo. Si echamos un vistazo rápido al gráfico, nos damos cuenta que el cobre se ha revalorizado los últimos meses más de un 140%, una subida importante. Y la pregunta clave, ¿por qué hay escasez de cobre a nivel mundial? Principalmente por dos factores. Por un lado tenemos la oferta, ya que la emergencia sanitaria ha reducido la extracción de cobre, la producción minera de cobre se ha visto obstaculizada por la pandemia, y por el lado de la demanda hay que tener presente que la economía global se está empezando a reabrir y a recuperarse con mucha rapidez. Por tanto, se están acabando las existencias. El stock disponible de cobre, como ya he comentado, está en mínimos de 15 años y los productores de cobre no son capaces de reponer los inventarios necesarios para cubrir esa demanda a nivel mundial. ¿Y cómo podemos aprovechar esta escasez? ¿Cómo podemos invertir en cobre? Pues muy sencillo, te propongo tres opciones. Por un lado, puedes invertir directamente en el propio metal vía futuros, vía CFDs. Es una materia prima, una commodity que cotiza directamente en el mercado de futuros. En activofinanciero.com/broker online puedes hacer operaciones con el cobre en cuenta demo sin problemas. Otra opción es invertir directamente en empresas mineras o productoras de cobre. Un ejemplo sería la empresa Freeman McMoran, cotiza en la bolsa de Nueva York con el símbolo FCX. Se trata de uno de los mayores productores de cobre y de oro a nivel mundial. Como también puedes invertir en cobre vía fondo de inversión cotizado, vía ETF. Un ejemplo sería el United States Copper Index Fund. Se trata de un fondo de inversión cotizado que invierte directamente en futuros de cobre. Como puedes comprobar, se puede invertir en cobre de diversas maneras. Y la pregunta del millón, ¿cuándo se estabilizará esta situación? ¿Cuándo volveremos a la normalidad? Pues tras la escasez de cobre generada en 2021 y 2022, muchos expertos en minería anticipan un retorno a la normalidad más o menos entre 2023 y 2024. Por tanto, todavía tenemos mucho margen por delante para aprovechar esta escasez de cobre. Continuamos. En el último punto te hago una pregunta directa. ¿Te imaginas tener que inyectar una medicina o cualquier otra sustancia y no tener jeringuillas suficientes para hacerlo? Pues aunque no lo creas, esto es un escenario que se puede llegar a producir. Y es que el plástico es un material importantísimo en nuestras vidas. Es un material tan versátil que puede afectar a industrias clave como la alimentaria y por supuesto la industria farmacéutica. Y con la emergencia sanitaria que estamos viviendo actualmente, la escasez de plástico puede suponer un problema serio. ¿Y por qué sucede esto? ¿Por qué hay una escasez tan fuerte de plástico? Una de las principales razones es por la emergencia sanitaria que ha hecho disminuir la extracción de petróleo para frenar el virus, como también la rápida recuperación de China, la cual, para cubrir sus necesidades, ha tenido que recurrir a las materias primas de Europa y de Estados Unidos. Y esta maniobra ha hecho escasear el plástico y el poco que queda ha subido mucho de precio. Y otro factor muy importante es el clima tan extremo que hemos tenido este año.
ya que Texas, que es un estado clave en la fabricación de plástico a nivel mundial, estuvo paralizado por unas fuertes nevadas producidas en febrero, como también el bloqueo que se produjo en el canal de Suez, por el cual circula el 10% del tráfico marítimo a nivel mundial. Y ya os digo, si la situación se sigue prolongando en el tiempo, sectores clave como el sector alimenticio y el sector sanitario pueden verse seriamente afectados. ¿Y cómo podemos aprovechar esta escasez de plástico? Muy sencillo, invirtiendo en productores importantes de plástico a nivel mundial. Un ejemplo es LyondellBasell. Se trata de una multinacional química con sede en Houston, Estados Unidos, referente mundial en plástico. Cotiza en la bolsa de Nueva York con el símbolo LIB. Otra empresa también muy interesante es Berry Plastic. Cotiza en la bolsa de Nueva York con el símbolo Berry y cabe destacar, esta empresa tiene una gama de productos de plástico muy amplia y sobre todo destacan los productos de plástico para embalaje, sobre todo embalaje alimentario. Te recuerdo que la logística es un sector clave y embalaje de plástico de productos médicos, sector clave y estratégico, y más en los tiempos actuales. Como también otra idea de inversión, se trata de una empresa muy potente, es ExxonMobil. Se trata de una petrolera, pero también fabrica productos químicos, plásticos y fertilizantes, entre otros. Cotiza en la bolsa de Nueva York con el símbolo XOM. Y la pregunta del millón, ¿hasta cuándo durará la escasez de plástico? Lo cierto es que nadie lo sabe. Algunas empresas apuntan a que todo se solucionará en 2022. Otras empresas, sin embargo, esperan que el mercado se regule solo. Y algunas voces proponen una acción coordinada entre todos los países para eliminar los aranceles de este material clave. Lo cierto es que todavía no se sabe nada y no hay nada sobre la mesa. Bien, la escasez de semiconductores, la escasez de mano de obra, de cobre y de plástico azota a muchos países del mundo, haciendo subir los precios de muchos productos. Y llegados a este punto, la pregunta es muy clara: ¿hasta cuándo durará esta situación? Lo cierto es que nadie lo sabe, pero una cosa es clara: este tipo de situaciones no duran eternamente. El mercado termina ajustando, la oferta y la demanda se terminan regulando por sí solas. Un ejemplo claro es la madera. La madera llegó a subir más de un 500%, ojo, desde mínimos de 2020. Fruto de la escasez de madera, se formó una especie de burbuja y los precios terminaron ajustando en mayo de 2021. El precio se ha desinflado bastante, como puedes ver en pantalla. Y es que el problema de la madera venía de lejos. En 2019 la demanda de madera era muy débil, el precio de la madera bajó mucho y provocó el cierre de muchos aserraderos, porque ya no era rentable comerciar con madera. Y llegó la emergencia sanitaria, llegó la pandemia y hubo un boom de bricolaje y reformas en el hogar. Por tanto, aumentó mucho la demanda de madera, como también aumentaron el número de pedidos online. El sector de la logística experimentó un gran crecimiento. Todos los días parecía ser el famoso Black Friday y aumentó mucho la demanda de palets y de cajas de madera, entre otros elementos clave para la logística. Este aumento tan fuerte en la demanda, en combinación con menos trabajadores en los aserraderos por la emergencia sanitaria, como también muchos aserraderos cerrados por el bajo precio de la madera en los meses anteriores, provocó un estallido en el precio de la madera, para al final ajustar en mayo. Por tanto, este tipo de inversiones basadas en escasez temporal tienen un recorrido limitado. Por este motivo debemos ser muy rápidos a la hora de aprovechar este tipo de oportunidades. Como también cabe destacar, este tipo de inversiones tienen un componente muy fuerte de volatilidad. Por este motivo, si no tienes mucha experiencia en bolsa, puedes simular estas operaciones en cuenta demo. De esta forma no arriesgas tu capital, pero adquieres todo el conocimiento, la experiencia y la sabiduría necesaria para que en un futuro puedas invertir con dinero real cuando estés preparado. Por tanto, visita activofinanciero.com/broker-online y elige la cuenta demo gratuita que más te guste. Bien, repasamos todo rápidamente. El primer punto es escasez de semiconductores, pieza clave en la fabricación de mucha tecnología que nos rodea. Incluso la falta de chips hace que no se pueda entregar coches nuevos de manera regular y está haciendo subir el precio de los coches de segunda mano. Por cierto, déjame en los comentarios si en tu país también pasa lo mismo, si los coches de segunda mano están subiendo mucho. El segundo punto es la mano de obra. En algunos países clave a las empresas les cuesta encontrar trabajadores, una situación que puede incluso afectar a la cadena de distribución alimentaria. Siguiente punto, escasez de cobre, uno de los mejores conductores de electricidad que existen.
algunos lo llaman el nuevo petróleo, escasez de plástico, que puede afectar a sectores tan diversos como el sector alimentario y el sector sanitario, y por supuesto tener siempre presente el ejemplo de la madera. Y ahora te toca a ti. Deja en los comentarios cuál de los 4 elementos puede generar una escasez más grave y con cuál crees que puedes generar más beneficios a corto plazo. Deja tu opinión en la caja de comentarios. Recuerda que este tipo de inversiones no duran para siempre, por tanto ajusta siempre los stop loss, y si la situación no la ves clara, a la mínima vende y recoge beneficios. Ante estas situaciones debes tener siempre presente el símbolo de la bolsa, el símbolo de los mercados financieros. Son 2 serpientes enfrentadas que simbolizan el buen entendimiento y la sabiduría, enrolladas en el bastón de Mercurio, dios romano de la abundancia y del éxito comercial, porque las decisiones a la hora de invertir deben ser sabias y rápidas. Esto ha sido Trabajar desde casa y te espero en el siguiente vídeo. Super pulgar arriba si te ha gustado este vídeo. Si todavía no te has suscrito al canal, te invito a que lo hagas y sobre todo activa la campana, las notificaciones para enterarte el primero cuando subo un nuevo vídeo. Recuerda que podemos estar en contacto en mis redes sociales, pero sobre todo en el canal de Telegram, donde me puedes encontrar como @trabajardesdecasa_oficial, y en Instagram @trabajar desde casa. En estas redes sociales subo contenido todos los días, motivación diaria para alcanzar la libertad financiera y sobre todo, lo más importante, recuerda la frase del canal: no busques trabajo, créalo.